Increíble, exclamó David Wellington, reclinándose en su sillón de cuero. ¿Dónde está nuestro traductor de coreano? Su voz resonó con fuerza en la enorme sala de conferencias del piso 45. Todos los empleados, inclinados sobre carpetas y sobres gruesos, guardaron silencio al instante. Pareció que incluso el ruido de los coches al otro lado de la ventana se acalló por un instante. El silencio abatido fue roto por el director financiero Thomas Lee. Señor, llevamos 1 hora esperando. Los representantes coreanos ya llegaron, pero falta su traductor. Parece que el avión se retrasó debido al mal tiempo en Seúl. David se aferró con fuerza a los reposabrazos. Su empresa estaba a punto de cerrar un acuerdo colosal. La posible asociación valía millones, si no más. Pero sin un traductor, las negociaciones corrían el riesgo de fracasar, dejando a los competidores con todas las de ganar el lucrativo acuerdo. ¿Sabes que los protocolos se firmarán hoy?, preguntó Rebecca Miller, jefa de asuntos legales. Nerviosa, golpeó la lista de documentos con la punta del lápiz. Nuestros colegas coreanos están dispuestos a discutir los detalles, pero ni siquiera podemos comunicarnos de forma básica. La conserje Jasmine Parker apareció en la puerta, sosteniendo con cuidado un cubo y un pequeño carrito de productos de limpieza. Inclinó la cabeza ligeramente, disculpándose por entrar en un momento tan tenso. Varios empleados apartaron la mirada distraídamente hacia su uniforme de trabajo, pero Jasmine mantuvo la calma. «Lo siento, solo necesito sacar la basura», dijo suavemente mirando hacia abajo. David parecía ajeno a su presencia. Miró con ansiedad a los invitados coreanos, quienes discutían algo entre ellos con cierta incomodidad. «Maldito sea este día», murmuró Wellington. «Si no encontramos un intérprete, ¿crees que podríamos invitar a alguien de fuera?», sugirió Thomas con tono salamero, pero no había confianza en su voz. Jasmine se acercó sigilosamente a la silla vacía junto a la pared. Sus ojos oscuros seguían la conversación. Al ver a la delegación coreana hojeando papeles confundida, de repente decidió. «Disculpe», le dijo a David en voz baja con educación. «Déjeme intentar ayudar». Miller se detuvo y giró la cabeza desconcertada. «Termina, por favor, realmente no tenemos tiempo». Pero Jasmine habló con calma en coreano, dirigiéndose al invitado de mayor edad que había llegado, el señor Park Hyun-jin. Por un instante reinó un silencio absoluto. Después de todo, nadie podría haber imaginado que esta modesta señora de la limpieza hablara coreano con tanta fluidez. Los socios coreanos se animaron de inmediato ante las palabras tan familiares. El señor Park, radiante de alegría, respondió rápidamente a Jasmine en el mismo idioma. Luego se volvió hacia sus colegas y comenzó a traducir su frase, señalando a Jasmine con evidente respeto. Wellington miró a Miller y Lee como si no pudiera creer lo que veían sus propios ojos. Durante unos largos segundos, un velo invisible se desvaneció de sus conciencias, dando paso a la admiración. «Caballeros», dijo Jasmine con firmeza, dirigiéndose a los ejecutivos. «Puedo ser traductora. En Corea tuve la oportunidad de trabajar en una empresa de logística y allí aprendí todos los términos necesarios. Permítanme intentarlo». David hizo una pausa, preguntándose cómo responder. Miró a Thomas, solo para ver una expresión confusa. Luego giró la cabeza hacia los delegados, quienes asentían amablemente a Jasmine. «Señorita Parker, esto es de lo más inesperado», comenzó Wellington en voz baja, perdiendo algo de su tono arrogante. «Dígame, ¿está segura de poder negociar al nivel adecuado?». Ella asintió. «Sí, señor». «Entonces, por favor», dijo David, señalando con la cabeza la silla del intérprete. «No tenemos otra opción». Jasmine acercó una pila ordenada de papeles en coreano. Inclinándose, habló en voz baja con el señor Park y sus colegas. Sus ojos brillaban de gratitud, porque en una situación tan difícil, por fin podían escuchar su lengua materna. David Wellington siguió a Jasmine con la mirada atenta, intentando discernir en esta modesta mujer algo que, al parecer, nadie había notado antes. «Pasemos a los detalles del contrato», sugirió Jasmine en voz baja en coreano y luego lo repitió a todos los presentes en inglés, intentando mantener un tono sereno. El señor
Park cree que es importante discutir los primeros puntos del acuerdo de financiación conjunta. Miller se inclinó bruscamente sobre los papeles, hojeando las páginas del acuerdo. Aquí, señaló con el dedo, hablamos del volumen de las inversiones. Necesitamos aclarar si la parte coreana está dispuesta a asignar dichos recursos en la etapa inicial. Jasmine tradujo de inmediato este comentario para los socios coreanos, entrelazando hábilmente los términos económicos necesarios. Thomas Lee, observando el proceso, permaneció inusualmente silencioso. Parecía que el curso de las negociaciones volvía a la normalidad, pero se escondía cierta preocupación en sus ojos. Era como si estuviera esperando que surgiera un nuevo problema. El señor Park habló con sus compañeros y luego le hizo un gesto a Jasmine. Ella se volvió hacia Wellington y dijo con cautela: «Están de acuerdo con nuestra propuesta, pero nos piden que aclaremos el plazo de amortización de las inversiones conjuntas. Además, es importante que entiendan si la empresa del señor Wellington estará dispuesta a asumir los costes organizativos inicialmente. Por supuesto, hemos enumerado los gastos en el segundo párrafo del apéndice», replicó Rebecca, dando golpecitos con la punta del bolígrafo sobre los documentos. «Tenemos un desglose detallado de los gastos que una gran corporación está dispuesta a asumir, que especifiquen exactamente a cuánto tiempo se refieren con gastos iniciales». Jasmine transmitió la pregunta a los invitados coreanos, quienes pidieron aclaraciones sobre algunos detalles técnicos. Wellington, escuchando atentamente la traducción, finalmente sintió un repentino alivio. Le quedó claro que las negociaciones podían salvarse. La historia continúa. Escribe tu ciudad y no olvides suscribirte al canal. Cuando Jasmine terminó su frase, David Wellington le dio las gracias en voz baja y se sirvió un poco de agua de la jarra. Sabía que sin ella, la reunión habría sido un tormento infructuoso. Al mirar su reloj durante la breve pausa, se dio cuenta de que ya había pasado 1 hora y media, pero nadie notó lo rápido que pasaba el tiempo. «De acuerdo», dijo Wellington pensativo, volviéndose hacia todos. «Hagamos una pausa de 5 minutos para que puedan discutir los detalles. Luego continuamos. Aún tenemos mucho que formular antes de llegar a un acuerdo final». Los coreanos se miraron y asintieron. Se levantaron para estirar las piernas y tomar el aire fresco junto al ventanal, con vistas a las calles de Manhattan. Jasmine dejó caer los hombros, respirando aliviada. A pesar de su aspecto tranquilo, estaba claramente cansada por el estrés de la traducción simultánea. Tan pronto como los invitados se alejaron unos pasos, Thomas Lee se inclinó hacia Wellington y le susurró: «Señor, espero que comprenda el riesgo de confiar en una intérprete sin formación. Ni siquiera sabemos dónde estudió ni si tiene experiencia. ¿Y si se pierde algún detalle importante?». David hizo una mueca, sintiendo una incomodidad desagradable. «Veo que lo está haciendo bastante bien, Thomas, y dudo que se esté perdiendo algo. Parece dominar el idioma bastante bien». «Pero solo es una limpiadora», añadió Thomas en voz baja, mirando la habitación. «Entiendes que si comete un error en algún momento...». «Basta», lo interrumpió Wellington, intentando no alzar la voz. «Ahora mismo, ella es la única persona capaz de establecer contacto entre nosotros y la parte coreana. Apoyémosla y esperemos el resultado». Thomas frunció el ceño, pero decidió no continuar la discusión. Regresó lentamente a la mesa, aferrando una carpeta de documentos. Había una tensa moderación en sus gestos. Era evidente que estaba calculando en silencio las posibles consecuencias de ese día, desde las financieras hasta las de su reputación. Jasmine, sintiendo que la atención extra que recibía podría crear tensión, se acercó a la puerta. Su breve descanso fue interrumpido por la inesperada voz de Rebecca Miller. «Señorita Parker, ¿podría dedicarme un minuto?». «Sí, claro», respondió Jasmine con serenidad. Se acercó, inclinando ligeramente la cabeza en señal de estar dispuesta a escuchar. Rebecca se suavizó notablemente, mirando al intérprete cansado. «Mira, quiero darte las gracias. Lo estás haciendo de maravilla, de verdad. Pero si te cansas, no dudes en tomarte un pequeño descanso, en aceptar parar un minuto».
La técnica de la interpretación simultánea, sobre todo en una conversación formal, requiere mucho esfuerzo. Yasmín le devolvió la sonrisa, levantando ligeramente las comisuras de los labios. El éxito de estas negociaciones es importante para mí, señora Miller. Haré todo lo posible para que lleguen a buen puerto. Gracias por su apoyo. Rebecca asintió con aprobación. David dio un paso al frente, fingiendo no oír susurros. Señorita Parker, ¿qué le parece si continuamos discutiendo los puntos de nuestro acuerdo después de este breve descanso? Nuestros colegas coreanos consideran que este acuerdo es sumamente prometedor. Solo falta concretar todos los detalles. Yasmín miró a Wellington con comprensión. Ella misma comprendía la importancia de todo esto para la empresa. Sin embargo, en el fondo de su alma, una preocupación ya empezaba a surgir. ¿Tendría la fuerza y la voluntad suficientes no solo para traducir, sino también para convencer a los reunidos de su competencia? Pero ella solo asintió, esperando que su experiencia previa no le fallara y que los esfuerzos que estaba realizando beneficiaran a todas las partes. Los 5 minutos del descanso pasaron volando. Yasmín logró respirar hondo varias veces y beber medio vaso de agua, intentando recuperar la respiración y el equilibrio mental. El señor Park caminaba en silencio a su lado, sonriendo con aprobación en señal de respeto por sus esfuerzos previos. Sin embargo, tras esa amable sonrisa se escondía cierta cautela. Los delegados coreanos desconocían el estatus de Yasmín en la empresa ni cómo se desarrollarían las negociaciones. Pero por ahora fue ella quien salvó la situación. David Wellington, con el ceño fruncido, no se había sentado durante el descanso. Caminaba nervioso entre su escritorio y la pared de cristal a través de la cual se veía el horizonte de Manhattan. Cuando los delegados regresaron, se detuvo y anunció en voz alta: «Bueno, gracias a todos por este breve respiro. Continuemos. Señorita Parker, si está lista, por favor, vuelva a tomar asiento». Yasmín asintió y regresó a la mesa. La expresión de Thomas Lee era contradictoria. Por un lado, no podía ocultar cierta irritación porque la señora de la limpieza, una persona, en su opinión, claramente no perteneciente a la élite, se había convertido de repente en una figura tan necesaria. Y por otro, comprendía que era ella quien llevaba el hilo de la conversación. Rebecca Miller parecía más tranquila, confiando en que ese día sería posible llegar a un acuerdo sobre todos los puntos del contrato. Los colegas coreanos tomaron asiento y el señor Park, tras aclararse la garganta, comenzó a hablar. Yasmín empezó a traducir inmediatamente. Dice haber leído nuestras condiciones y encontrarlas atractivas, pero quiere una aclaración sobre la sección de derechos tecnológicos. La parte coreana está dispuesta a invertir en el desarrollo de un nuevo sistema logístico, pero les preocupa que la empresa del señor Wellington no les ofrezca garantías suficientes para la copropiedad de las patentes. Wellington miró a Rebecca. Deberíamos dejar claro en el acuerdo qué parte podemos ceder a nuestros colegas coreanos. Creía que ese punto ya estaba acordado. En el apéndice del contrato enfatizamos que inicialmente las patentes permanecerán en nuestra corporación, explicó Rebecca con calma. Pero en el futuro, después de 3 años de cooperación, se podría prever la transferencia de una parte de los derechos si sus inversiones alcanzan cierto nivel. Yasmín, dirigiéndose a los delegados, descifró cuidadosamente esta postura. El señor Park y sus asesores asintieron vigorosamente y comenzaron a discutir acaloradamente entre ellos, pero de repente uno de los delegados, a juzgar por su apellido, Lee Chi-woo, miró a Yasmín con cierta ansiedad. «Pregunta», tradujo Yasmín, «si habrá condiciones adicionales relacionadas con el suministro de materias primas y equipos. La parte coreana está interesada en la flexibilidad de nuestra empresa en cuanto a las compras». David se pasó la mano por el pelo pensativo y asintió. «Estamos dispuestos a considerar una oferta de suministros exclusivos si la calidad y la logística cumplen con nuestros estándares. Dígales que buscamos una cooperación a largo plazo que beneficie a ambas partes». Yasmín se lo dejó claro a los invitados. Parecían satisfechos.
Miller intercambió miradas con Wellington y anotó algo en los papeles. Thomas Lee seguía mirándola con escepticismo, pero Eugene, uno de los abogados, se acercó a ella como si intentara descubrir su secreto. ¿Cómo podía trabajar como limpiadora y al mismo tiempo interpretar los matices de los negocios con tanta seguridad? Creo que podemos pasar a los aspectos financieros, sugirió Miller al ver que la negociación de la patente estaba llegando a su punto álgido. Según nuestro proyecto, se estima que el volumen de inversión de Corea será muy significativo. Sí, dame la cifra exacta, convino Wellington haciendo una pausa para que Jasmine la tradujera. Y aclaremos qué garantías se nos exigen. Jasmine se dirigió a los delegados. El señor Wellington sugiere una discusión más detallada sobre el tamaño de la inversión y las garantías. ¿Están de acuerdo en pasar directamente a las cifras? Park Hyun-jin miró a uno de sus colegas en respuesta, quien a su vez habló rápidamente. Jasmine escuchó con el ceño ligeramente fruncido y luego se volvió hacia Wellington. Dicen que quieren invertir. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, ya que la cantidad de dinero en cuestión era bastante considerable. Una inversión de $200 millones el primer año y casi la misma cantidad el segundo si los resultados son los esperados. Pero quieren una garantía de su banco asociado para asegurar la completa seguridad de los fondos. Los ojos de David se abrieron de par en par por un instante. De hecho, la cantidad parecía enorme, superando con creces sus expectativas iniciales. La parte coreana probablemente estaba muy interesada en este proyecto conjunto. Sin embargo, la garantía del banco requería considerables formalidades y cualquier incumplimiento podría costarle la vida a la operación. «Podemos hablarlo», respondió Wellington con cautela. Pero si hablamos de una garantía bancaria oficial, conviene aclarar si sería más conveniente que contrataran un seguro para los fondos invertidos. Nuestros analistas financieros pueden ofrecer varias opciones para cubrir riesgos. Jasmine tradujo estas palabras y los delegados coreanos reanudaron sus deliberaciones. Hubo una pausa, durante la cual Jasmine logró echar un vistazo a la puerta. Notó que uno de los miembros del personal superior la había entreabierto y observaba lo que sucedía. También parecía haber genuina curiosidad en el pasillo. Después de todo, la señora de la limpieza, a quien todos estaban acostumbrados a ver con una fregona, estaba cambiando por completo de imagen. Miller tosió con cuidado. «Señor, deberíamos darles el texto suplementario ahora para que puedan revisar las cláusulas del seguro. He preparado una versión actualizada recientemente sobre las garantías financieras. También tiene en cuenta las condiciones para el control conjunto de los informes». «Pásame los papeles», asintió Wellington. Rebecca se los entregó. Sacó varias hojas y las colocó frente a Jasmine para que pudiera comentarlas ante los delegados. «Señorita Parker, muéstreme estas condiciones. Dígame que la cobertura del seguro incluye protección contra gastos inesperados, así como posibles pérdidas en caso de fuerza mayor». Jasmine comenzó su presentación en coreano, formulando cada frase con cuidado. Lo último que quería era parecer desprevenida. Recordó su experiencia trabajando en una empresa de logística coreana, donde a menudo tenía que interactuar con el departamento responsable del seguro de carga. Por lo tanto, conocía bien los términos importantes. Sin embargo, la mirada de Thomas Lee seguía fija en ella. Estaba claramente preocupado por su repentina aparición en el centro de los acontecimientos, su hábil gestión de las negociaciones y su creciente confianza en la delegación coreana. En un momento dado, se acercó a Wellington y le dijo en voz apenas audible: «David, espero que tengas un plan por si algo sale mal. No podemos depender de una señora de la limpieza, ni siquiera de una con talento indefinidamente. Si yo fuera tú, consideraría contratar a un traductor profesional que pueda venir de otra oficina antes de que acabe el día». Wellington arqueó las cejas con sarcasmo. «Thomas, todo va según lo previsto. La señorita Parker está gestionando esta tarea con gran profesionalidad. Si te preocupa, intenta controlar con cuidado el curso de las negociaciones, mejorando nuestra posición en lugar de intentar socavar el trabajo ajeno.
Thomas quiso objetar, pero en ese momento los socios coreanos se dirigieron a Yasmín con una contrapregunta. Ella ofreció una larga traducción y David escuchó con seriedad, tomando notas en su cuaderno. Cada vez que Yasmín hablaba, los invitados la miraban con respeto, como si fuera una participante igualitaria en las negociaciones. Para Yasmín, esta actitud era nueva, dado que en su trabajo diario a menudo permanecía invisible. Tras media hora de debate, se llegó a un acuerdo preliminar sobre la mayoría de los puntos clave. Los coreanos pidieron tiempo para llamar a su oficina en Seúl y aclararlo todo. David sugirió tomar otro breve descanso. Mientras los delegados se marchaban, Yasmín sintió como si le hubieran exprimido el jugo. Se hizo a un lado en silencio, encogió los hombros y respiró aliviada. Se dio cuenta de lo difícil que era comprender los numerosos detalles de un contrato comercial y al mismo tiempo dominar dos idiomas. Entendía la terminología a la perfección, pero la tensión constante la distraía de todo lo que la rodeaba, excepto de la esencia de las negociaciones. «Descansa», le dijo Wellington en voz baja pero amable. «Lo estás haciendo muy bien. No cualquier intérprete simultáneo profesional sería capaz de captar tanta información de inmediato. Te lo agradezco». «Gracias», dijo Yasmín en voz baja y quiso decir algo más, pero Rebecca Miller se acercó a ella, la tomó suavemente del brazo y la condujo hasta el borde de la habitación. «He notado que ya estás agotada», dijo Rebecca en voz baja. «Quizás deberías tomar una taza de té o comer algo dulce para recuperar fuerzas». Yasmín intentó sonreír, aunque se sentía incómoda. «Puedo con ello, señora Miller. Es solo que es muy repentino. Estoy acostumbrada a... no es exactamente mi trabajo habitual». «Lo entiendo», respondió Rebecca, mirándola con aire de admiración. «Pero estás haciendo un gran trabajo. Cuando terminemos estas negociaciones, quiero que estés presente para recibir la gratitud de la parte coreana. Este es un proyecto serio y ya has demostrado tu valía. Estoy segura de que el señor Wellington lo apreciará». Yasmín asintió en señal de reconocimiento. Al dar un paso a un lado, Thomas Lee se acercó. Una sonrisa ambigua se dibujó en su rostro, lo que hizo que Yasmín se sintiera recelosa. «Excelente trabajo, señorita Parker», dijo con tono forzado. «¿Quién hubiera pensado que hablaba coreano tan bien? Supongo que debe tener un cúmulo de conocimientos que ha estado ocultando a sus superiores. Me pregunto por qué nunca había intentado plantear este tema antes». Yasmín lo miró intentando mantener la calma. «No había ninguna oportunidad adecuada. Me uní a la empresa hace un tiempo solo para ganarme la vida. Y no pensé que mis conocimientos de idiomas fueran necesarios aquí». «Lo entiendo», dijo Thomas, aunque su tono era bastante frío. «Pero sabes que si resulta que tu traducción es incorrecta, ¿quién será el responsable? ¿Quién tendrá que responder por el trato arruinado?» Sintió una punzada de inquietud. «Hago todo lo posible por traducir cada frase correctamente. Señor Lee, no quiero decepcionar a la empresa, quiero ayudar». Thomas forzó sus labios para esbozar una leve sonrisa. «Muy bien, seguiré de cerca las negociaciones. Si algo sale mal, por favor, no se ofenda si le piden que explique dónde y por qué se produjo el error». Tras decir esto, se dio la vuelta como si nada hubiera pasado y regresó a la mesa, dejando a Yasmín con un mal presentimiento. Cerró los ojos un instante, escuchando las últimas palabras de Thomas resonar en su mente. Su actitud le parecía extraña, incluso amenazante. Quizás temía que Wellington hiciera caso al consejo de Yasmín de firmar un contrato lucrativo y dejara a Thomas en la sombra. O simplemente, Thomas no quería ver a una simple limpiadora abandonar su puesto tan rápidamente. Mientras tanto, los invitados coreanos comenzaron a regresar a la sala. El señor Park sonrió, aparentemente tras haber recibido una respuesta positiva de Seúl. Yasmín se levantó para continuar las negociaciones. Wellington, al notar que los delegados habían vuelto a sus asientos, llamó a todos a prestar atención. «Damas y caballeros, por favor, denme un minuto. Nuestros socios han mantenido una consulta con su sede central.
Creo que deberíamos concluir la conversación y comenzar a redactar un acuerdo preliminar de cooperación. Si todo marcha bien, haremos un comunicado de prensa hoy mismo. Thomas Lee meneó la cabeza como si no estuviera seguro del ritmo rápido, pero Rebecca Miller lo despidió de la conversación y le hizo un gesto a Yasmín para que se uniera. El señor Park afirma que la próxima conferencia de prensa podría atraer la atención de los inversores asiáticos. Quieren destacar que el acuerdo demuestra la confianza entre dos gigantes económicos de diferentes continentes. Yasmín tradujo las palabras de Park y David Wellington. Al oír la última frase, la interpretó como la disposición de la parte coreana a firmar el acuerdo. Miró atentamente a Thomas y asintió brevemente, como pidiéndole que se calmara. Propongo entonces formular un breve proyecto final. Ya hemos abordado todos los puntos, solo faltan los detalles para las formalidades financieras. Wellington le extendió la mano a Yasmín. Por favor, señorita Parker, siéntese a mi lado en caso de que necesite una explicación detallada. Yasmín se acercó. El corazón le latía con fuerza con las emociones abrumadoras. Cansancio, orgullo, ansiedad. Todo se arremolinaba en su interior. Sabía que el momento de concluir con éxito las negociaciones estaba cerca, pero la persistente hostilidad de Thomas Lee no le permitía alegrarse con serenidad. Rebecca comenzó a leer los puntos principales del acuerdo y Yasmín se turnó para traducir las disposiciones en inglés y los comentarios en coreano. Aún faltaban algunos detalles, pero todos los puntos del acuerdo recibieron aprobación en lugar de objeciones. Todo indicaba que el acuerdo se concretaría. En un momento dado, Thomas Lee, hojeando una gruesa carpeta de números, por alguna razón desconocida, gritó: «Por favor, presten atención un minuto», y levantándose de su asiento, miró con escepticismo a Yasmín. «Señores, quisiera aclarar un punto sobre el compromiso de nuestra empresa con las entregas. Señora Parker, por favor, traduzca. Nuestra parte no se responsabiliza de interrupciones logísticas causadas por factores políticos o naturales y no compensará costos excesivamente altos. Que nuestros colegas coreanos digan si esto es aceptable». Yasmín suspiró y comenzó a formular su pregunta con cuidado. Sin embargo, durante la pausa, mientras los coreanos mantenían un breve diálogo reflexivo, notó que Thomas sonreía burlonamente. Parecía que intentaba crear tensión. Parecía un golpe a la confianza mutua que se había forjado entre las partes. Finalmente, los invitados respondieron y Yasmín tradujo. Dicen que comprenden los riesgos asociados a la fuerza mayor, pero aún así piden una redacción clara en el contrato para que esté escrito con claridad. En caso de retrasos en las entregas debido a eventos internacionales, están dispuestos a asumir parte de los costos y no a transferir todo a su empresa. Sin embargo, en situaciones bastante comunes, cuando las interrupciones se deben a retrasos en la aduana o problemas organizativos, creen que debemos ser responsables de cumplir con los plazos. David asintió con aprobación y le lanzó a Thomas una mirada llena de indignación. «Mira, Thomas, no están intentando imponernos todo. Podemos incluir las cláusulas pertinentes y redactar un texto claro del acuerdo. ¿Por qué intentaste provocar un conflicto?» «Solo me estaba asegurando de que todo se tuviera en cuenta», dijo Thomas, apretando los dientes, y volvió a sentarse, con aspecto de estar cumpliendo con su deber. La conversación se reanudó, pero ahora con un tono más reservado. Yasmín repitió cada palabra con paciencia, irradiando una compostura absoluta. Sintió que las miradas suspicaces de Thomas se suavizaban, pero la confianza seguía sin materializarse. Cuando finalmente se abordaron todos los puntos clave, el señor Park levantó la mano para pedir la palabra. Yasmín repitió el gesto y Wellington asintió cortésmente y escuchó lo que el líder coreano tenía que decir. «Quieren firmar el documento final mañana por la mañana», tradujo Yasmín. «Y si todo sale bien, están listos para invitar al señor Wellington a Corea, a Busan, para una recepción ceremonial. Al mismo tiempo, expresan especial agradecimiento a la empresa por haber tenido la hospitalidad de incluir sus condiciones y haber llegado a un acuerdo». El señor Park
mencionó que le gustaría ver al intérprete que ayudó hoy presente en la firma. Valoró mucho la profesionalidad y la calma en unas negociaciones tan tensas. Con estas palabras, Jasmine se sonrojó levemente, pues hablaban de ella. Los empleados presentes se guiñaron el ojo con incredulidad. Alguien susurró con aprobación, y David Wellington sonrió casi con buen humor. Nos alegraría que la señorita Parker aceptara seguir colaborando. Si ella lo desea, claro está. Thomas, con los brazos cruzados, se quedó sin palabras, y Rebecca asintió levemente a Jasmine como si la apoyara. Jasmine tragó saliva con dificultad. Sentía que el aire se espesaba con nuevas posibilidades. Esta mañana solo había planeado limpiar la oficina, y ahora el destino de un contrato multimillonario dependía de sus conocimientos y habilidades. Aún quedaban algunos cabos sueltos por resolver: revisar las cuentas finales, aclarar pequeños detalles del acuerdo y la logística de la próxima conferencia de prensa. Pero en general, el éxito de las negociaciones era evidente. Cuando Wellington se levantó para agradecer a los invitados coreanos, todos los presentes, incluido Thomas Lee, sintieron que la tensión del día comenzaba a disminuir. Estimados colegas, anunció David, hoy nos merecemos un breve descanso. Les sugiero que no los cansemos más, ni a ustedes ni a los invitados. La reunión ha terminado. Mañana por la mañana completaremos la firma y haremos un comunicado oficial en nuestra sala de prensa en el piso 38. Gracias a todos por su productivo trabajo. Los socios coreanos se levantaron, se despidieron cortésmente, hicieron una reverencia a Jasmine, Wellington y a todos los demás, y luego se dirigieron a la salida. Rebecca colgó y los acompañó hasta el ascensor, continuando su conversación cortés. Thomas Lee, tras una rápida mirada a Jasmine, salió al pasillo, pensando en algo, y Jasmine se quedó de repente con Wellington en una sala de conferencias medio vacía. Solo unos pocos empleados seguían recogiendo papeles. David estaba de pie frente a un enorme ventanal, contemplando el atardecer de Manhattan, y cuando Jasmine se acercó, se dio la vuelta. ¿Te das cuenta del gran servicio que le has prestado a la empresa?, preguntó en voz baja, mirándola directamente a los ojos. Jasmine sintió que el corazón le latía con fuerza. Gracias, señor Wellington. Solo quería ayudar. Me alegra haber sido útil en un momento de necesidad. Hoy fuiste más que útil. Literalmente salvaste el contrato. Puedo ofrecerte un puesto oficial en la empresa relacionado con la traducción y las negociaciones internacionales. Si por supuesto tienes interés, pero debo admitir que sospecho. No solo tienes interés, sino también talento. Se quedó desconcertada por un momento. La oferta parecía un sueño. Después de todo, había fregado pisos por la mañana y ahora le pedían que aceptara un puesto en el sector empresarial. Mi familia vive en Brooklyn y me mudé aquí hace poco. Tenía que ganar dinero como fuera. Nunca pensé que trabajaría en una oficina. Pero tienes excelentes habilidades lingüísticas y una clara capacidad de negociación, dijo David en voz baja. Además, ya conoces parte de nuestra estructura corporativa. Jasmine cerró los ojos un momento, imaginando la reacción de sus seres queridos al enterarse de que había dado ese paso. Agradezco la oferta, señor. Necesito pensarlo. Es demasiado pronto para mí, pero sé que una oportunidad así no se presenta muy a menudo. Wellington asintió con comprensión. Piénselo, señorita Parker. Tómese el fin de semana después de la firma. Hasta entonces, gracias. Sonrió, algo inusual en él, y le tendió la mano a Jasmine. Ella se la estrechó tímidamente, sintiendo un profundo alivio y un agradable escalofrío, pues toda esta situación parecía tan increíble. En ese momento, Rebecca Miller regresó a la sala con una expresión de satisfacción. El señor Park se fue muy inspirado. Dijo que espera colaborar aún más estrechamente con la empresa. Para nosotros, esta es una gran oportunidad para fortalecer nuestra posición en el mercado. Mirando atentamente a Jasmine, Miller añadió:
Mañana, antes de la rueda de prensa, acordaremos todos los detalles. Te necesitamos como traductora y consultora. No te niegues. Por supuesto, lo formalizaremos todo debidamente. Yasmín asintió en silencio, dándose cuenta de que comenzaba una nueva etapa en su vida. Pronto, todos abandonaron la sala de conferencias, dejando atrás un ligero zumbido del aire acondicionado y un vago eco de conversaciones pasadas. A la mañana siguiente, Jasmine Parker llegó a la oficina un poco antes de lo habitual. Su corazón latía más rápido de lo habitual, pues el acuerdo final estaba a punto de firmarse y se anunciaba una importante alianza internacional. El sol de la mañana hacía que las torres de Manhattan parecieran aún más majestuosas y la ciudad misma inspiraba nuevas posibilidades. Entró en el vestíbulo y vio que los empleados ocupaban poco a poco sus puestos de trabajo. Sus antiguos compañeros, que la conocían como una limpiadora discreta, ahora la miraban con sorpresa y respeto. Algunos asintieron brevemente, otros sonrieron tímidamente. Yasmín sintió que un ambiente diferente se cernía sobre ella. Quizás ya se habían enterado de su inesperada participación en el destino de un importante acuerdo. Se acercó al ascensor para subir al piso 45. De repente, alguien la llamó en voz baja. Al darse la vuelta, Yasmín vio a una empleada del departamento administrativo, a quien apenas había notado antes. La chica se sintió un poco avergonzada. «Disculpe, señorita Parker, quería agradecerle lo de ayer. Me enteré de cómo ayudó a la empresa. Fue impresionante. Usted es, ¿verdad?, prácticamente una traductora de primera». «La verdad es que no», respondió Yasmín con timidez. «Intenté hacerlo lo mejor que pude. Es solo que saber otro idioma me ayudó. Pero gracias por tus amables palabras». La recepcionista asintió y se alejó en silencio. El ascensor se abrió y Yasmín entró, intentando mantener la calma. Se debatía entre ambas cosas. Por un lado, se alegraba de que sus esfuerzos previos por aprender coreano hubieran dado buenos frutos. Por otro, le preocupaba el futuro. Si Wellington tomaría una decisión definitiva sobre su nuevo puesto y, de ser así, cómo reaccionaría el resto del personal. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en el piso 45, Yasmín vio inmediatamente a David Wellington hablando con dos de los copropietarios de la empresa. Parecían estar comentando animadamente algunos detalles de la próxima conferencia de prensa. Al ver a Yasmín, Wellington interrumpió la conversación. «Buenos días, señorita Parker. Pase, pronto firmaremos el contrato». Ella asintió, notando que la había llamado por su apellido en lugar de por el nombre. Era un poco más formal y respetuoso, aunque inusual. Hubo cautelosos buenos días y leves asentimientos por parte de los dos copropietarios. Obviamente, ellos también se habían enterado de lo sucedido el día anterior. A través de las puertas entreabiertas de la sala de conferencias, Yasmín vio a Rebecca Miller. Hojeaba rápidamente unos papeles y discutía algo con los abogados. Thomas Lee estaba de pie junto a ella. Su aspecto reflejaba una fría concentración. Cuando Yasmín entró, Thomas levantó la vista, pero no dijo nada. Solo arqueó ligeramente una ceja. Rebecca, al ver a Yasmín, sonrió. «Genial, has venido. Espero que hayas descansado. Hoy hay una reunión breve y luego una rueda de prensa. Los colegas coreanos llegarán en cualquier momento». «Sí, estoy lista», respondió Yasmín, casi en un susurro, aunque sabía que se esperaba más de él hoy que de cualquier otro. Miró a su alrededor. La sala ya estaba preparada para la firma oficial de documentos. En el centro había una mesa larga con sillas para la gerencia. En el lado opuesto se habían preparado varios asientos para invitados, periodistas y representantes de los departamentos de servicio. En la esquina se instalaron varios trípodes con micrófonos y cámaras de video, aparentemente con el propósito de capturar el momento solemne. Varios empleados ya estaban configurando el sonido y revisando la iluminación. Pronto llegaron los delegados coreanos, encabezados por el señor Park. Se veían alegres y de buen humor. Tras saludar a todos, Park se dirigió inmediatamente a Yasmín en coreano.
Ella respondió con el mismo discurso, saludándolo y agradeciéndole las conversaciones de ayer. Thomas Lee escuchó estos breves intercambios con expresión tensa, como si buscara un significado oculto. Cuando todos se reunieron, Wellington los invitó a tomar asiento a la mesa. Yasmín se sentó un poco a un lado para poder traducir si era necesario. Thomas Lee colocó los documentos. Estas son las versiones finales de nuestro acuerdo. El texto ha sido acordado e incluye todas las condiciones que las partes presentaron ayer. Solo falta firmar y luego haremos una declaración oficial. Creo que valdría la pena repasar brevemente los puntos clave para evitar malentendidos. El señor Park asintió y Yasmín tradujo inmediatamente su gesto y sus palabras. Sí, pide volver a enumerar los puntos principales antes de firmar. Rebecca Miller tomó la palabra. En primer lugar, hablamos de una inversión conjunta de $200 millones estadounidenses durante el primer año, con un posible aumento a la misma cantidad durante el segundo año, una vez alcanzados los objetivos establecidos. A cambio, la parte del señor Wellington se compromete a facilitar el acceso a patentes y desarrollos conjuntos, si bien la empresa conservará la propiedad formal hasta el plazo de 3 años. Transcurridos 3 años y siempre que la sociedad sea estable, se prevé la transferencia de algunos derechos. También se detallan las condiciones del seguro que garantizan una compensación a los socios coreanos en caso de fuerza mayor imprevista. Por último, en cuanto a los retrasos logísticos, llegamos a un acuerdo que distribuye el riesgo y los costes entre las partes. Yasmín, al oír el discurso familiar de Miller, lo tradujo al coreano con el lenguaje de un formato empresarial clásico. El señor Park y sus colegas asentían de vez en cuando, confirmando la veracidad de los puntos planteados. Después de terminar, Rebecca inclinó la cabeza levemente. Si nuestros amigos de Corea están de acuerdo, podemos firmar los documentos ahora mismo. Lee Si-woo hizo un breve comentario y Yasmín lo tradujo. Están de acuerdo. Es importante que enfaticen que en el futuro estarán encantados de cooperar no solo en el ámbito logístico, sino quizás también en otros proyectos. Es maravilloso, respondió Wellington, rebuscando en una carpeta de papeles. Creo que podemos pasar a la firma y luego bajaremos todos al piso 38 para la parte oficial. Hay representantes de varias revistas y otros invitados esperando allí. En ese momento, Thomas Lee, frunciendo el ceño, hizo una señal. Señor, estas copias, por favor, en orden. Estamos firmando 3 juegos idénticos, uno para el lado coreano, uno para nosotros y uno de reserva. Wellington comenzó a firmar cuidadosamente los documentos. Park y sus colegas, observando atentamente las páginas que se les ofrecían, también sellaron y firmaron cada copia. Yasmín expuso claramente los puntos y explicó el orden en que se hizo para evitar confusiones. Rebecca Miller revisó cada hoja, la selló finalmente y pronto el acuerdo quedó consumado. Al terminar, se hizo un breve pero intenso silencio. Puck sonrió e hizo una reverencia a Wellington, quien le estrechó la mano. Los demás miembros del personal se sonrieron. Se respiraba una sensación de éxito. Solo Thomas Lee recogió rápidamente los papeles en una carpeta y anunció: necesitamos bajar ahora para el anuncio de prensa. Abogados, por favor, vayan a la sala de conferencias y avísennos que comenzaremos en unos 10 minutos. Señor Wellington, usted dará las palabras de apertura, luego la señora Miller presentará los antecedentes legales y la señora Parker puede traducir si es necesario. Pero tengo entendido que la mayoría de los periodistas hablan inglés, así que probablemente solo se necesitará traducción si hay preguntas de los representantes coreanos. Yasmín se puso visiblemente tensa. No esperaba hablar delante de tanta gente. Además, ya no sería una reunión a puerta cerrada, sino un evento público. Pero no tenía otra opción. Comprendió que ya no era una limpiadora, sino una participante de pleno derecho del éxito de hoy. Pronto, todos se dirigieron al ascensor. De camino, el señor Park le dijo algo en voz baja a Yasmín y ella respondió con una sonrisa. Thomas Lee, al notarlo, preguntó con un tono ligeramente sarcástico: ¿de qué hablaban si no era un secreto?
Nada especial. Me agradeció mi amabilidad y expresó su deseo de que nos viéramos en Busan. Se ofreció a ayudarme con el papeleo si decidía ir con el señor Wellington. Thomas frunció los labios, pero no dijo nada. No parecía gustarle mucho la idea. En el piso 38, el salón estaba lleno de gente. En la pared del fondo había una larga mesa para la gerencia y los invitados, cubierta con una tela gruesa. Frente a la mesa había varias docenas de sillas, en las que ya estaban sentados representantes de la prensa local y algunos socios. Al entrar Wellington y la delegación coreana, se oyó un susurro apagado y el clic de las cámaras. Algunos corresponsales se levantaron para ocupar el mejor lugar. ¿Estás bien?, le preguntó Rebecca Miller a Yasmín en voz baja. Si acaso, puedes hacer una pausa. Creo que estás un poco nerviosa. Un poco, admitió Yasmín, intentando que no se le notara el temblor en la voz. Pero puedo con ello. Solo necesito que el señor Wellington dé el discurso inaugural. Y si hay preguntas en coreano, ayudaré. Miller sonrió alentadoramente. Wellington se acercó al micrófono en cuanto todos estuvieron sentados. La sala se quedó en silencio poco a poco. Miró a los presentes y comenzó en voz baja. Buenos días a todos. Gracias por su presencia. Este es un día importante para nuestra empresa, ya que hemos firmado un importante acuerdo internacional con nuestros socios coreanos. Debo admitir que sin varios empleados, incluidos aquellos a quienes solemos considerar invisibles, este acuerdo no se habría concretado. Hoy queremos anunciar una nueva ronda de cooperación con socios de Seúl y Busan. David comenzó entonces a exponer los datos básicos, el volumen de inversión, el proyecto conjunto previsto y los planes para el futuro próximo. Los delegados coreanos sonreían y asentían ocasionalmente, y cuando los mencionó, se pusieron de pie amablemente para saludar al grupo reunido. Rebecca Miller tomó la palabra y detalló el acuerdo. Describió claramente en qué consiste la inversión, cómo se desarrollará el proyecto y qué beneficios aportará a ambas partes. Cuando Miller terminó, Wellington invitó al señor Park al micrófono. Salió y agradeció al público con un largo monólogo en coreano. Yasmín dio un paso al frente y comenzó a traducir con claridad y seguridad. El señor Park expresa su profunda gratitud a la dirección de la empresa por la oportunidad de implementar un proyecto tan ambicioso. Cree que la combinación de nuestras capacidades tecnológicas y financieras traerá resultados fructíferos para ambos países. Se aplaudió en la sala. Cuando Park terminó de hablar, Wellington volvió a intervenir. Ahora, quizá los periodistas presentes tengan preguntas. Por favor, levanten la mano. La primera en levantar la mano fue una mujer bajita con gafas. Represento a una editorial empresarial y me gustaría preguntar qué tipo de nuevos empleos creará este proyecto en nuestra región. Wellington sonrió y respondió brevemente que planeaban ampliar el departamento de logística, contratar nuevos analistas y desarrollar la infraestructura interna. Al mismo tiempo, señaló que podrían surgir algunos empleos en ciudades coreanas, pero ese era un tema aparte. Entonces, un hombre de mediana edad, que aparentemente trabajaba para algún periódico financiero, se puso de pie. Dígame, ¿cuál es la recaudación fiscal esperada de esta colaboración en los primeros 3 años? Rebecca ya había respondido a esta pregunta, refiriéndose a los cálculos del Departamento de Estadística y limitándose a cifras generales. El público volvió a escuchar comentarios de aprobación, pero la pregunta más inesperada provino de un asesor económico, invitado por la prensa como experto externo. Se dirigió inesperadamente a los invitados coreanos, hablando en inglés, pero con un acento inusual. Tengo curiosidad por saber cómo ve la delegación coreana las perspectivas futuras de las patentes conjuntas. ¿No teme que, al trabajar con una empresa tan grande, corra el riesgo de perder parte de su propiedad intelectual?
El señor Park miró a Yasmín para que tradujera y luego habló. Pero la sala empezó a vibrar, pues muchos no entendían coreano. Yasmín alzó la voz, acallando el bullicio. Afirma que considera el nuevo acuerdo como un intercambio equitativo de ideas y desarrollos. La delegación coreana ha dado este paso conscientemente para unirse, no para competir. No consideran la transferencia de patentes como una pérdida, sino como una propiedad conjunta sujeta al cumplimiento de las obligaciones de la asociación. El ruido se apagó inmediatamente y algunos periodistas comenzaron a golpear sus lápices y a tomar notas. Wellington se pellizcó la barbilla con aspecto algo tenso, pero asintió agradecido a Yasmín por su clara traducción. Thomas Lee observaba con una sonrisa cautelosa e irónica, pero sabía que no debía interferir. Tras algunas preguntas adicionales, se anunció el final de la conferencia. Wellington agradeció a todos su presencia, calificó el evento de hoy como un hito importante en la historia de la compañía y prometió que los frutos de la cooperación se verían en los próximos meses. Los invitados comenzaron a levantarse y marcharse. Los representantes coreanos se felicitaron mutuamente por el éxito del acuerdo. Algunos intercambiaron tarjetas de presentación. Yasmín, agotada, se dejó caer en una silla. Era su primera vez hablando en un evento público y la sensación era emocionante. Rebeca se acercó a ella. ¿Estás bien? Me pareció que estabas un poco pálido al final. Un poco cansado, supongo, pero todo está bien. Es una carga de trabajo inusual. Un par de horas traduciendo en público es una prueba difícil. Te entiendo perfectamente. Por cierto, queríamos hablar con el señor Wellington sobre tu futuro en la empresa. No olvides visitarlo después del evento. Probablemente querrá hablar sobre el contrato y un posible nuevo puesto. Yasmín asintió. En el fondo, ya sentía que había dado un gran paso adelante en su carrera. Sin embargo, la pregunta persistía. ¿Se convertiría en objeto de envidia o desconfianza de personas como Thomas Lee? ¿Y cómo superaría esa ola? Mientras Yasmín pensaba, Park Hyun-jin se acercó a ella con una sonrisa alegre. Su rostro cansado se iluminó de inmediato. Se inclinó cortésmente y él dijo algunas frases en coreano, que ella tradujo y respondió en el mismo tono. Un par de fotógrafos se acercaron y, al parecer, tomaron algunas fotos de su breve conversación. Cuando Park se iba, Thomas Lee apareció por casualidad y le dijo en voz baja: «Ten cuidado con tus amigos coreanos. A veces sonríen y parecen amables, pero en el fondo pueden estar tramando algo. Sé de lo que hablo. En el mundo de los negocios no hay lugar para la confianza excesiva». Yasmín negó con la cabeza, intentando no discutir. Es importante construir relaciones aquí basadas en el respeto mutuo y la transparencia. Nadie va a engañar a nadie. Nuestro acuerdo es transparente y si surge alguna complicación, la resolveremos juntos. Thomas se encogió de hombros significativamente y se alejó. Pero Wellington se acercó a Yasmín con una carpeta de papeles en las manos. Dirigió su mirada hacia el pasillo. Nuestros conductores ya están esperando, pero antes de irnos, espero que tenga un minuto para pasar por mi oficina. Me gustaría hablar con usted sobre nuestras perspectivas de futuro. Por supuesto, señor, lo entiendo, respondió ella, intentando ocultar su emoción. Se despidieron rápidamente de sus invitados coreanos, acordando que esa noche habría una cena modesta y que el señor Park y sus colegas volarían a casa en un par de días para resolver algunos asuntos en Nueva York. Ahora que los periodistas también se marchaban, la tensión se relajó un poco. Yasmín corrió tras Wellington a su oficina en el piso 45. El corazón le latía con fuerza. Estaba a punto de descubrir lo que la futura gerencia le depararía tras el inesperado descubrimiento de su talento. Afuera de la espaciosa oficina, David le indicó que se sentara. «Siéntese», dijo con delicadeza, dejando la carpeta sobre la mesa. «No me andaré con rodeos. La empresa le agradece su repentino obsequio. Sin usted, habríamos perdido una asociación muy rentable. Por lo tanto, veo la necesidad de revisar el alcance de sus funciones oficiales». Yasmín juntó las manos y él continuó.
Me gustaría ofrecerte un puesto como consultor a tiempo completo en asuntos internacionales. No solemos tener proyectos de este tipo con Corea, pero estamos expandiendo nuestra presencia en Asia y tu conocimiento del idioma es una de nuestras principales ventajas. Por supuesto, el puesto estará relacionado con funciones de secretaría, traducción y apoyo en comunicación. Podrías continuar tus estudios y ascender gradualmente hasta convertirte en representante oficial de nuestra empresa en el extranjero. Yasmín escuchó, intentando comprender la seriedad de todo aquello. Señor, le estoy muy agradecida, por supuesto, pero ¿no es una transición demasiado abrupta? ¿Cómo reaccionarán mis compañeros? Solo vine aquí para ganar dinero. No tengo formación relevante, salvo experiencia informal. No hay por qué tener miedo. Pueden surgir problemas, pero si te comportas como ayer, estoy seguro de que los superarás. La empresa puede ayudarte con formación adicional y los compañeros, si son realmente profesionales, apoyarán cualquier paso que demos para alcanzar el éxito. Entiendo que todo esto es inesperado, pero por mi parte será lo correcto, al menos porque salvaste el trato. Yasmín pensó un momento. Su experiencia pasada, trabajos constantes de medio tiempo, una empresa de logística en Corea, una mudanza a Nueva York. Ahora, de repente, la oportunidad de aceptar un puesto serio. Miró a Wellington. Tengo miedo de equivocarme, pero rechazar esta oportunidad sería traicionarme. Necesito pensarlo un tiempo, consultar con mi familia. Mi abuela vive en Brooklyn, me crió desde niña. Quiero escuchar su opinión antes de aceptar un puesto de tanta responsabilidad. Por supuesto, te doy una semana, toma una decisión definitiva y avísanos. En cualquier caso, ya contamos con tu traslado pronto, mientras la delegación coreana esté aquí. Y luego veremos. Lo importante es que no trabajes peor que un profesional. Yasmín respiró aliviada. Gracias, realmente lo aprecio, señor. Wellington sonrió levemente, le estrechó la mano y abrió la puerta, indicando que la reunión había terminado. Yasmín salió al pasillo, intentando conservar la emoción que se había reflejado en su conversación. Mientras caminaba lentamente hacia el ascensor, Rebecca Miller se acercó a ella. Entonces, ¿te propuso matrimonio? Sí, pero aún no sé si aceptar. Necesito tiempo. No puedo imponer nada, pero creo que tienes un gran potencial. Nuestra empresa necesita gente que no tenga miedo de asumir responsabilidades. Y el hecho de que no te hayas graduado en una institución educativa especial, créeme, a menudo la práctica y la perseverancia dan más que los diplomas. Yasmín asintió agradecida y luego dijo, «Todavía me siento insegura. Es normal, has pasado por mucho estrés. Tómate un descanso, habla con tus seres queridos, pon todo en su lugar». Tras agradecerle a Miller, Yasmín finalmente salió al ascensor, presionó el botón y momentos después las puertas se abrieron. Se quedó en la cabina y se miró en el espejo. El cansancio de ayer aún no había desaparecido del todo, pero había un atisbo de esperanza en su rostro. En el vestíbulo la recibió un guardia de seguridad que le resultaba familiar. La saludó con un poco más de entusiasmo que de costumbre, al parecer ya al tanto de sus hazañas en las negociaciones. Yasmín aún no se había acostumbrado a que mucha gente la mirara de otra manera. Al salir, inhaló el aire fresco de Manhattan y sintió que su vida había empezado a cambiar. En el viaje en metro a Brooklyn, Yasmín no dejaba de pensar en el ayer y el hoy. La invadió una oleada de orgullo seguida de una oleada de ansiedad. ¿Sería capaz de estar a la altura de las expectativas depositadas en ella? ¿Sería capaz de resistir los prejuicios de Thomas Lee y otros? Se bajó en una estación que le resultaba familiar y caminó calle abajo hasta la sencilla casa de ladrillo donde vivía su abuela. El viejo edificio no deslumbraba por su lujo, pero siempre hacía calor dentro. Al entrar al apartamento, Yasmín vio que su abuela estaba sentada junto a la ventana escuchando una transmisión de radio. «Abuela, he vuelto», dijo Yasmín en voz baja, y la abuela apartó la mirada de la ventana y sonrió.
Querida, eres una chica muy buena, respondió la anciana con suaves arrugas en su amable rostro. Escuché que ayer hiciste maravillas en el trabajo. Tus amigos del apartamento vecino ya han corrido la voz de que ayudaste al jefe a hacer un trato. Yasmín se metió un mechón de pelo detrás de la oreja. Sí, resultó que mis conocimientos de coreano me fueron útiles. Bueno, ahora la dirección me ofrece ser consultora en asuntos internacionales. Suena tentador, pero me temo. La abuela entrecerró los ojos y asintió con su cabeza canosa. ¿Por qué tener miedo? El Todopoderoso te dio talento. Aprendiste coreano, así que no fue en vano. ¿Por qué negarte? ¿O dudas de tu fuerza? Solo me preocupa que la gente con la que solía trabajar se enoje o sienta celos, y no sé si podré afrontarlo. Cariño, dijo la abuela con dulzura, tomando la mano de Yasmín. Siempre habrá quien envidie, pero no podemos pasarnos la vida limpiando si tenemos la oportunidad de crecer. No digo que limpiar sea malo, es un trabajo honesto, pero si tu alma te llama a otro, debes escucharte a ti misma. Quizás te aguarde un buen camino, y si tropiezas, te apoyaremos juntas, ¿entiendes? A Yasmín se le llenaron los ojos de lágrimas. Se sintió mejor al oír palabras tan sencillas pero sabias. Gracias, abuela, te quiero mucho. Yo también te quiero, nieta. Puedes hacerlo. Quizás podríamos cenar juntas y luego podrás descansar y reflexionar. Yasmín asintió y fue a la cocina, donde ayudó a preparar sopa y a cortar el pan como siempre. Durante la cena hablaron de negocios, de cambiar sus vidas. La abuela recordó cómo tiempo atrás a ella misma le habían ofrecido un trabajo en otro estado, pero no se había atrevido a irse porque la madre de Yasmín acababa de nacer. La anciana dijo con silenciosa tristeza que a veces lamentaba no haber corrido el riesgo. Tal vez la vida habría sido diferente. Así que, nieta, no repitas mis errores. Solo tienes una vida y a veces hay que seguir adelante con valentía, concluyó la abuela. Al día siguiente, Yasmín volvió a la oficina, esta vez sin su ropa de limpieza, sino con un modesto traje. Claro que seguía en su antiguo puesto, pero le dieron permiso para tomar la iniciativa y ayudar a negociar con los coreanos hasta que tomara una decisión definitiva. Algunos empleados no la reconocieron en absoluto con su nuevo atuendo. Algunos se detuvieron y la observaron con cierta perplejidad. Sin embargo, también hubo quienes le desearon suerte y destacaron su buen aspecto. Rebecca Miller se acercó a ella en el pasillo. «¿Puedo invitarla a pasar? Nos gustaría hablar sobre la agenda de hoy con el señor Park. Necesitamos una charla rápida antes de que regrese a Corea». «Por supuesto», respondió Yasmín y la siguió a una pequeña sala de conferencias. El señor Park ya estaba sentado allí, esperando, hojeando material impreso. Al ver a Yasmín, se animó y le habló en coreano. «Me alegra que vuelva con nosotros. Queremos hablar sobre la posibilidad de realizar visitas conjuntas de la dirección de su empresa a Busan». Yasmín tradujo y Rebecca asintió con aprobación. «Sí, nos gustaría estrechar lazos. Quizás podríamos organizar una breve visita, visitar su oficina, reunirnos con especialistas locales e inspeccionar las instalaciones de producción. El señor Wellington ya ha dado su consentimiento preliminar, aunque tendremos que buscarle tiempo». Tras la traducción, Park asintió y bajó la voz. «Nos gustaría que la señorita Parker también viniera. Ha demostrado ser muy competente en idiomas y cultura. Nos encantaría trabajar con ella. Dígame, ¿es posible?» Yasmín se sonrojó involuntariamente al traducir. Rebecca sonrió con complicidad. «Tendremos en cuenta este deseo. Creo que ahora la señorita Parker merece un puesto en el equipo internacional». Discutieron los detalles. Podrían organizar un viaje oficial la próxima primavera, si su agenda lo permitía. Park les advirtió que prepararían un programa para que los neoyorquinos no solo pudieran ver su oficina, sino también conocer mejor la cultura coreana. Yasmín escuchó estos planes con un discreto orgullo. Después de todo, ella misma había vivido en Corea y ahora podía regresar como parte del equipo de una gran corporación. Después de la reunión, Yasmín salió al pasillo donde la esperaba Thomas Lee.
Él, apoyado en la pared, la miró. «Bueno, veo que sigues seduciendo con éxito a tus amigas coreanas». Ella lo miró fríamente. «Lo siento, señor Lee, pero no me dedico a la seducción. Solo traduzco y hablo sobre temas de cooperación». Sí, claro», respondió Thomas arrugando la nariz con sorna. «Aún así, veo que los coreanos te tratan con mucho cariño. Eso sí, no te hagas la creída. Recuerda siempre dónde estabas hace unos días. Solo eres una señora de la limpieza. No olvides tu sitio». A Yasmín se le encogió el corazón al oír estas palabras, pero respondió con calma. «Hoy mi lugar está en la sala de conferencias y oficialmente estoy aquí en nombre del señor Wellington. No me apropio de nada más». Thomas se encogió de hombros, como si no le diera importancia a sus palabras, y dijo secamente: «Espero que no decepciones a la gerencia ni a los inversores. Ten cuidado». Luego negó con la cabeza y se fue. Al quedarse sola, Yasmín sintió un regusto desagradable. Era evidente que Thomas Lee no iba a tolerar el nuevo puesto que había empezado a ocupar. Parecía que tendría que demostrar su competencia con perseverancia y paciencia, y en el futuro evitar los obstáculos. Sin embargo, decidió por sí misma. El orgullo malsano de algunos empleados no debía obstaculizar su propio crecimiento. Más tarde, una de sus colegas, Ruth, quien se encargaba del papeleo, se acercó a ella. Ruth preguntó con cautela: «Señorita Parker, ¿podría pedirle que me ayude a traducir la carta que llegó de la sucursal coreana? No es muy complicada, pero no se me dan bien los idiomas extranjeros». «Por supuesto», respondió Yasmín. «Muéstrame el documento». Ruth la llevó a su departamento, donde le mostró el texto en coreano. Yasmín lo leyó, tomó una hoja de papel y comenzó a traducirlo cuidadosamente al ruso, evitando términos innecesarios en inglés. Escribieron sobre un envío de aparatos electrónicos que querían transferir para pruebas en Nueva York. Yasmín rápidamente hizo una traducción detallada y explicó los puntos técnicos clave. Ruth sonrió agradecida y susurró: «Gracias, me ayudaste». Tras esto, Yasmín se fue adaptando poco a poco a sus nuevas funciones, aunque extraoficialmente ya desempeñaba el papel de la empleada responsable de la interacción con los coreanos. Solo había una cosa que la preocupaba: la orden oficial para su nuevo puesto aún no se había firmado y muchos seguían mirándola con recelo. Durante el día, cuando la delegación coreana se ausentó temporalmente por motivos personales, Yasmín decidió descansar un rato en una pequeña habitación para empleados donde solía estar la máquina de café. Se sirvió una taza de bebida caliente, se sentó en una silla y cerró los ojos un instante. Los acontecimientos se sucedían tan rápido que no tuvo tiempo de comprenderlo todo. Hace apenas una semana fregaba pisos, soñando solo con un salario estable, y ahora dirige negociaciones internacionales, responde preguntas de periodistas y se ha convertido en una parte integral de la empresa. Al poco rato, varios empleados entraron en la sala, una joven especialista en recursos humanos llamada Marian y dos de sus colegas. Al ver a Yasmín, se detuvieron, intercambiaron miradas y Marian se acercó con decisión. «Señorita Parker, le pido disculpas por la molestia. Todos queríamos expresar nuestra admiración por su ejemplo. Fue increíble verla de repente en el centro de la acción y hacer algo que nadie más podía hacer. Gracias, ha inspirado a algunos de nosotros. También queremos mejorar nuestras habilidades, aprender idiomas, porque quién sabe cuándo podría sernos útil». Yasmín sonrió mirándolos. «Me siento halagada. De hecho, cuando estaba aprendiendo coreano, no pensé que me sería útil en un asunto tan global, pero la vida es impredecible». Los compañeros asintieron y siguieron con sus quehaceres, y Yasmín, con una taza de café en la mano, volvió poco a poco a la realidad. El trabajo diario de la oficina, las conversaciones tranquilas, el crujido de los papeles, pero en el fondo sentía una confianza renovada. Por la tarde, cuando los socios coreanos regresaron, Yasmín los acompañó de nuevo, ayudándolos a resolver varios asuntos comerciales menores.
el señor Park solicitó una gran cantidad de detalles, concretamente los contactos de las personas responsables del transporte del equipo. Yasmín aclaró rápidamente la información necesaria y luego contactó al departamento que también necesitaba la traducción. Así, imperceptiblemente, se convirtió cada vez más en el centro de las comunicaciones con la parte coreana. Al final de la jornada laboral, todos fueron invitados a una pequeña recepción en honor al acuerdo firmado. Se ofreció un modesto buffet en el salón del piso 38, frutas, aperitivos y bebidas. David Wellington examinó atentamente a los invitados, sin olvidar a Yasmín. Levantando un vaso de zumo, al parecer evitaba el alcohol, brindó discretamente a nuestra asociación y a las personas que la hicieron posible. Los invitados reunidos intercambiaron miradas y sonrieron amablemente. Al terminar el brindis, Yasmín suspiró aliviada. Los nuevos éxitos no llegarían de inmediato, pero ya era evidente que su vida no sería la misma. Al final de la velada, cuando la recepción estaba a punto de terminar, Thomas Lee volvió a acercarse a Yasmín. Esta vez parecía casi amistoso, pero aún había cierta indiferencia en su mirada. Señorita Parker, felicitaciones. Nuestro proyecto es alentador, aunque mantengo la cautela. Espero que no tome mis palabras con hostilidad. Solo hago mi trabajo, señor Lee. Si nuestros objetivos están en sintonía, todo irá bien, respondió Yasmín, intentando sonar lo más tranquila posible. Por supuesto, asintió. Bueno, mucha suerte. Estaré al tanto de tus actividades. Si necesitas apoyo, contáctame. Pero no lo olvides, la buena voluntad no basta. También necesitas estudiar y adquirir experiencia en el mundo empresarial, y no solo en traducciones. Yasmín no se metió en una discusión, sino que simplemente asintió brevemente en señal de gratitud. Comprendió que tomaría tiempo mejorar gradualmente la relación con él. Quizás temía perder su influencia en la empresa si aparecían nuevos empleados prometedores. La recepción había terminado y Yasmín regresaba a casa, repasando mentalmente la oferta de Wellington de un nuevo puesto. Su abuela, sin duda, le había aconsejado arriesgarse, pero su alma le exigía una decisión consciente, no basada en las emociones. En el metro, sentada en un asiento de plástico duro, Yasmín observaba los rostros de sus compañeros de viaje. Cada uno estaba absorto en sus propios pensamientos. A veces, entre la multitud, se pueden encontrar personas que viven en la sombra, pero poseen habilidades excepcionales. Así vivió, ocultando su conocimiento del coreano hasta que el destino la empujó a descubrirlo. Al día siguiente, exactamente a las 9 de la mañana, la llamaron a la oficina del director ejecutivo. En la oficina, además de Wellington, estaban Rebecca Miller y otras 2 personas de aspecto respetable. Al ver a Yasmín, le hicieron señas para que se sentara. Sobre la mesa había varios papeles que Wellington le acercó. Señorita Parker, este es un borrador de contrato que describe sus nuevas responsabilidades. Quiero que tenga acceso a conferencias, que la asciendan de personal técnico a consultora internacional con salario completo y posibilidad de bonificaciones por la finalización exitosa de proyectos. Hemos detallado el periodo de prueba y las responsabilidades que se espera que desempeñe. Léalo y vea si está de acuerdo. Por supuesto, la decisión es suya. Rebecca puso un bolígrafo en su mano, pero añadió: tómate tu tiempo, estudia todo con cuidado. Yasmín repasó el texto y notó que el contrato parecía bastante generoso y justo, sobre todo considerando que no tenía formación empresarial formal. Sintió de inmediato un fuerte deseo de firmar, pero recordó las palabras de su abuela, se tranquilizó y se sentó un minuto a leerlo todo con atención. Cada cláusula estipulaba que Yasmín estaba obligada a participar en las negociaciones, a asesorar a los departamentos cuando trabajara con socios de habla coreana y, de ser necesario, viajar a Corea. A cambio, se le garantizaba un salario digno, prestaciones sociales, formación corporativa e incluso la oportunidad de mejorar sus cualificaciones asistiendo a cursos de idiomas si deseaba ampliar sus conocimientos. Yasmín cerró la página y miró a Wellington. Si hago algo mal o decides que mis habilidades no son suficientes, ¿puedes despedirme?
El procedimiento estándar se aplica como siempre, respondió con serenidad. Pero espero que no lleguemos a eso. Te ofrecemos una oportunidad de crecer ahora y esperamos que la aproveches. Claro, siempre puedes decir que esto no es para ti y volver a las andadas, pero mira la oportunidad que tienes. Ella asintió y tomó el bolígrafo. Luego firmó, sintiendo que, en ese preciso instante, su destino daba un giro inesperado. Entonces Wellington extendió la mano para estrecharla, sonriendo casi con amabilidad. Bienvenida al equipo, señora Parker. Es oficial. Todos contamos con su diligencia. Ante estas palabras, Yasmín dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Su corazón latía con fuerza, de emoción y de estar fuera de su zona de confort. Pero en el fondo, sabía que hoy era realmente el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Yasmín salió de la oficina, un poco confundida, con una copia del contrato firmado en la mano. Ahora era la empleada oficial a cargo de las relaciones internacionales, y esta noticia irrumpió en su vida al instante, alterando sus planes habituales. Se oyeron felicitaciones disimuladas a sus espaldas, y alguien del Departamento de Recursos Humanos le dedicó una breve sonrisa en el pasillo. Al parecer, la noticia ya se había difundido. Bajó al piso 40, donde tenía una reunión programada con el Departamento de Finanzas, quienes necesitaban aclarar rápidamente algunos detalles sobre los acuerdos con la parte coreana. Cuando apareció, un joven analista llamado Jonathan levantó la vista de sus papeles. «Hola, señora Parker. Necesitamos hablar sobre la antigüedad del equipo que los coreanos quieren redirigir a nuestro laboratorio. Hemos recibido una copia de las especificaciones. ¿Podría ayudarnos a revisar su solicitud?» Yasmín asintió. «Sí, por supuesto. Si el documento está en coreano, déjame verlo». Le entregó una copia impresa electrónicamente. Yasmín leyó unas líneas y comenzó a explicar. Escriben que el equipo ha superado las pruebas iniciales y está listo para ser enviado a Estados Unidos, pero quieren aclarar si asumiremos los derechos de aduana. Esta no es una cláusula explícita en el contrato, sino un detalle adicional que podría afectar el plazo de entrega. «Ya veo», respondió Jonathan anotando en su blog. Entonces, o bien tenemos que liquidar estos gastos con el departamento legal, o bien especificar que la parte coreana los asumirá. Queremos evitar gastos innecesarios. Así es, confirmó Yasmín. Yo recomendaría que cada parte asuma los costos en su propio territorio. Eso suele ocurrir en las asociaciones a partes iguales. Pero la decisión, por supuesto, recae en el responsable de la parte financiera. Puedo transmitir nuestra visión a la parte coreana. Jonathan le dio las gracias y acordaron qué puntos específicos incluir en la carta. Yasmín modificó el documento en coreano, a la vez que explicaba a los empleados cómo formular la solicitud correctamente para no ofender ni confundir a los socios con palabras imprecisas. Al salir del departamento, se sintió cada vez más inmersa en el trabajo a cada minuto que pasaba, lo que requería no solo habilidades lingüísticas, sino también tacto diplomático. Al fin y al cabo, sus colegas coreanos podían percibir una expresión incómoda como una falta de respeto, y mantener relaciones de confianza es fundamental para el éxito de un proyecto. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una llamada interna. La voz de Rebecca Miller al otro lado era suave pero urgente. «Señora Parker, tenemos una breve reunión con el señor Wellington y algunos miembros de la Junta dentro de una hora. Necesitamos su opinión sobre la estructura final del equipo de Asia. Por favor, acompáñenos a la sala del piso 38. Yasmín asintió y corrió al ascensor. De camino, se topó con un conserje al que había visto brevemente antes cuando hacía un trabajo similar. Él le sonrió y le dijo en voz baja: «Felicidades, señorita Parker. Tengo entendido que ahora ocupa un puesto importante». El encuentro la dejó un poco paralizada. Se vio reflejada en ese hombre y se dio cuenta de que había estado en su lugar no hacía mucho. Respondiéndole amablemente, añadió: «Gracias, espero que algún día tu perseverancia te lleve al éxito».
Vio un destello de esperanza en su rostro y se apresuró a continuar, intentando no llegar tarde a la reunión. Cuando entró en la sala del piso 38, varios miembros de la junta ya estaban sentados en una mesa larga con carpetas de papel extendidas ante ellos. Wellington presidía con Thomas Lee a su lado y algunas figuras influyentes un poco más atrás representando a la alta dirección. «Pase, señorita Parker», dijo uno de los directores, llamado Williams. Estábamos discutiendo los planes para formar un nuevo grupo de trabajo para abordar el mercado coreano. Wellington le asintió a Yasmín. Si tienes alguna idea sobre la estructura o la mejor manera de organizar este proceso, no dudes en decirla. Tras asentir discretamente en señal de asentimiento, comenzó a hablar. Me alegra que se haya puesto en contacto conmigo. En primer lugar, propongo que nombremos un grupo de contacto formal que incluirá al menos 2 empleados, un especialista en correspondencia comercial y documentación que hable coreano y alguien del departamento de finanzas. Estoy dispuesta a actuar como traductora y consultora principal, pero necesitamos distribuir las responsabilidades funcionales en caso de que esté ausente o ocupada con las negociaciones. Además, a medida que se amplía la cooperación con la parte coreana, tiene sentido involucrar a colegas de marketing para desarrollar campañas publicitarias conjuntas. Habló con calma, pero con seguridad, y varios miembros del consejo intercambiaron miradas, aparentemente notando su competencia. Thomas Lee juntó las manos sobre la mesa e inclinó la cabeza, escuchando sin expresión aparente. Luego dijo en voz baja: en otras palabras, proponen crear un nuevo comité interdepartamental que interactuará directamente con los coreanos. Así es, confirmó Yasmín, y creo que tendremos que escribir una guía detallada sobre cómo comportarnos dadas las diferencias lingüísticas y culturales. Creo que eso eliminará las barreras a la hora de aprobar proyectos. Uno de los directores, un hombre mayor con gafas, asintió. Deberíamos enviar a algunos de nuestros empleados a cursos de coreano. Siempre es útil que no solo una persona hable el idioma, sino varias a la vez. Sí, puedes empezar con cursos básicos, asintió Jasmine, y organizar reuniones educativas al mismo tiempo, hablar sobre la cultura coreana y la ética empresarial. Es un trabajo a gran escala, pero beneficiará a toda la empresa. Los demás participantes de la reunión se animaron con su opinión. Wellington anotó rápidamente algo en una libreta y anunció: propongo que sometamos este asunto a votación de la Junta Directiva. Si se aprueba la idea, encargaremos a los departamentos de Recursos Humanos y Finanzas que preparen un presupuesto. Elaboraremos un plan de acción provisional para un periodo de prueba de 6 meses y luego veremos los resultados. Thomas Lee guardó silencio, frunciendo el ceño solo un par de veces cuando Yasmín mencionó la necesidad de ampliar la plantilla e invertir en formación. Probablemente lo consideraba un gasto adicional, aunque comprendía que el proyecto con los coreanos podría reportar grandes beneficios a la empresa. Cuando terminó la reunión y el director Williams y un par de personas más se quedaron discutiendo los detalles, Thomas Lee detuvo a Yasmín en el pasillo. Están tan ansiosos por invertir en capacitación de empleados y programas culturales, como si lleváramos una delegación coreana en brazos. Quizás deberíamos esperar a tener resultados concretos primero. Yasmín comprendió que tras esas palabras se escondía su deseo de recortar gastos y proteger el presupuesto de inversiones imprevistas. Sin embargo, intentó responder con moderación: señor Lee, el objetivo no es complacer a nadie, sino fortalecer nuestra colaboración a largo plazo. Los empleados con formación y cultura podrán trabajar con mayor eficiencia, lo que nos permitirá evitar errores que costarán mucho más. La parte coreana valora mucho el respeto por sus tradiciones y su etiqueta empresarial, y nos resulta útil aprender algo nuevo. Thomas frunció el ceño levemente. Bueno, veamos qué tal resulta. Admito que a veces las inversiones dan frutos a largo plazo, pero primero asegurémonos de que los coreanos extiendan el contrato para el año que viene.
Tras sus palabras, siguió caminando por el pasillo, dejando a Yasmín con la sensación de que había un muro infranqueable entre ellos, pero ella sentía que no iba a rendirse, pues ya había visto señales de éxito. De vuelta en su casa, se sumergió en la lectura de los documentos nuevos, revisando los detalles del nuevo acuerdo. Algunos eran bastante específicos. Hablaban de la adquisición de espacio de almacén, el establecimiento de rutas de reparto y asuntos de seguros. Yasmín comprendió que dominar el idioma no la convertía en una experta en todos los entresijos de los negocios y que tenía que aprender. Pensando en esto, fue al departamento legal. Evelyn trabajaba allí, una mujer experimentada con amplios conocimientos de derecho contractual. Yasmín recordaba bien cómo Evelyn había ayudado a Rebecca en los primeros días de las negociaciones. La encontró sentada a una mesa llena de archivos. «Hola, Evelyn, tengo una pregunta sobre algunas disposiciones del acuerdo coreano. ¿Podrías explicarme cómo se formaliza habitualmente una sociedad en comandita simple? Ayer vi que se mencionaba este tipo de cooperación y quiero comprender mejor qué beneficios aporta a ambas partes». Evelyn se quitó las gafas y respondió con una leve sonrisa. «Me alegra su interés, señora Parker. Una sociedad comanditaria conjunta nos da cierta flexibilidad en la distribución de autoridad y responsabilidad. Al fin y al cabo, la parte coreana quiere invertir, pero no asumir toda la carga administrativa. Les ofrecemos una estructura en la que se convierten en socios con derecho a voto, pero sin depender directamente de nuestras decisiones internas. Esto simplifica un poco la burocracia, pero nos otorga la responsabilidad de la gestión». Yasmín escuchó atentamente, tomando algunas notas. «Entiendo. Si les explico esto a mis colegas coreanos, es importante que transmita la esencia correctamente en su idioma para que puedan ver las ventajas y desventajas. Gracias por la información. Puedes contactarme cuando quieras. Eres una chica estupenda», dijo Evelyn, ajustándose el collar. «Me sorprende que puedas soportar todo esto, porque no eres abogada ni economista y literalmente tienes que estar en todos los ámbitos». «Para ser honesta, todavía me cuesta», admitió Yasmín, «pero estoy decidida a aprender todo lo necesario». Todo el día transcurrió al mismo ritmo. Rebecca llamaba a Yasmín para que la ayudara a traducir varios documentos, o el departamento de finanzas le pedía aclaraciones sobre algún texto en coreano. Finalmente, al anochecer, la situación se calmó un poco y Yasmín se permitió sentarse en silencio un par de minutos. Reflexionó sobre los acontecimientos de los últimos días, desde la señora de la limpieza hasta la traductora y consultora a tiempo completo. Todo sucedió tan rápido. Entonces, un hombre del departamento de marketing, un tal Gerald, se acercó a ella. La saludó tímidamente. «Señora Parker, hola. Me preguntaba si podría ayudarnos a preparar un pequeño folleto publicitario para el mercado coreano. No tiene mucho texto, pero debe sonar convincente y culto. Queremos que los inversores coreanos vean que no solo traducimos a su idioma de forma árida, sino que respetamos su cultura y sus matices». «Por supuesto», respondió Yasmín con entusiasmo. «Muéstrame lo que has escrito hasta ahora. Supongo que también tendré que fijarme en el estilo, porque a veces para los coreanos es importante qué caracteres usas y qué matices de significado transmiten». Gerald se alegró de que no se hubiera negado. Le entregó el folleto. «Entonces quizás podrías revisarlo con calma y mañana, si tienes tiempo, dime qué hay que corregir». Yasmín asintió, recordando que con cada paso que daba asumía más y más responsabilidades. Pero esto también le dio la oportunidad de sentir que a partir de ahora no era solo una limpiadora, sino un puente fundamental entre culturas y colegas. Al anochecer, la oficina empezó a vaciarse. Caminando por el pasillo hacia el ascensor, intentó sacudirse el cansancio acumulado durante el día. Al detenerse, vio a través de las mamparas de cristal que había luz encendida en una de las oficinas. Al acercarse, se dio cuenta. Thomas Lee estaba sentado allí y, a juzgar por su ceño fruncido, estaba absorto en la lectura de unos documentos. Llamó a la puerta abierta. «Buenas noches, señor Lee. ¿Sigue trabajando?». Levantó la vista y dijo secamente: «Sí,
Tengo que analizar algunos datos de los informes. Preparen un informe para la junta directiva sobre las previsiones financieras. No todo es tan sencillo como nos gustaría. Yasmín se acercó un poco más. Puedo ayudarte con la traducción de algunos documentos coreanos si lo necesitas. No, gracias, son solo cálculos de rutina, respondió Thomas con imparcialidad, apartando la mirada. Puedes descansar, probablemente estés cansado. Hubo un momento de silencio. Yasmín dudó si preguntar algo personal, pues era evidente que Lee no estaba contento de verla. Pero, superando sus dudas, dijo en voz baja, «Señor Lee, entiendo que dude de mí o que no confíe plenamente en mis capacidades, pero podríamos encontrar puntos en común. Mi objetivo es ayudar a la empresa, no competir ni quitarle poder a nadie. Me gustaría que nos entendiéramos mutuamente». Thomas Lee escuchó con rostro impasible y luego, bruscamente, se recostó en su silla. «Seré franca, señora Parker. No estoy acostumbrada a que una persona sin formación especializada, sin años de experiencia en transacciones multimillonarias, se convierta de repente en la figura central de un proceso tan serio. Me temo que podría cometer algún error simplemente por falta de conocimientos empresariales y todos tendremos que responder por ello». «Entiendo tus preocupaciones», dijo Yasmín con calma, reprimiendo su resentimiento. «Por eso intento aprender más y consultar con personas con experiencia. No creo que el trato esté en riesgo. Si tienes alguna sugerencia constructiva para mejorar mis habilidades, estoy dispuesta a escucharla». Thomas suspiró y mirando los papeles, dijo brevemente, «De acuerdo, te avisaré si hay algo urgente que puedas revisar. Pero por ahora, si me disculpas, necesito seguir trabajando». Yasmín se dio cuenta de que no iba a ser cordial por ahora. «Entonces no te entretendré. Adiós», dijo en voz baja, y se fue, sabiendo que no sería fácil convencerlo. Al día siguiente, comenzaron una serie de reuniones internas para lanzar nuevos planes logísticos. La parte coreana quería acelerar la entrega de algunos productos para comprobar la eficiencia de toda la cadena. Yasmín participó en las magistrales conversaciones multilaterales, tradujo los requisitos técnicos y, por otro lado, repitió las respuestas de los especialistas estadounidenses. Para la hora del almuerzo, llegaron a la oficina algunos invitados más de Corea, los empleados encargados de la parte tecnológica. No hablaban inglés con tanta fluidez como el señor Park, así que Yasmín se vio nuevamente en el papel de salvadora. Tuvo que correr de una oficina a otra, traduciendo, explicando, escuchando y transmitiendo la idea a ambas partes. Intentó dialogar con Thomas Lee sobre varios temas clave, pero él parecía preferir mantenerse al margen. Sin embargo, Rebecca Miller y otros la involucraron activamente en el proceso de trabajo, elogiándola y agradeciéndole periódicamente. Sintió que el respeto por ella como especialista crecía. Esa noche, cuando la situación se calmó, Yasmín decidió quedarse en la oficina para escribir un breve informe sobre el trabajo realizado. Se sentó frente al ordenador en la oficina vacía, sintiendo que era más fácil concentrarse en silencio. Tenía que describir brevemente todas las reuniones que había facilitado, indicar los acuerdos alcanzados y enumerar los principales asuntos pendientes. Estaba a punto de terminar cuando se oyeron pasos en el pasillo. David Wellington entró en la oficina acompañado de dos copropietarios. Al fijarse bien, vio a Yasmín en la mesa. «Buenas noches, señorita Parker. Como puede ver, nosotros también llevamos un rato aquí. Parece que no podemos ponernos en marcha». Uno de los copropietarios, un hombre mayor y de porte imponente, soltó una risa ahogada. «Hace mucho que nuestra empresa no colabora tan activamente a nivel internacional. Esperamos que las montañas doradas no sean un espejismo». Wellington sonrió y se volvió hacia Yasmín. «¿Ya te vas o hay algo más que hacer?» «Casi he terminado el informe de las negociaciones de hoy», dijo, mostrando los documentos sobre la mesa. Quería dejarlos en el escritorio de Rebecca para que pudiera orientarse por la mañana. Uno de los copropietarios preguntó, hojeando papeles, ¿procesan documentos tan rápido incluso en coreano? Es impresionante, de verdad. Yasmín se sintió un poco avergonzada.
Intento actuar con rapidez. Al fin y al cabo, es importante que no perdamos la información mientras todo esté fresco en nuestra memoria. Wellington miró su reloj. Bueno, adelante, termínalo. Puedo ofrecerte a acompañarte a Brooklyn si no te conviene tomar el metro de vuelta solo a esta hora. Mis colegas y yo estamos a punto de visitar un proyecto de camino, no muy lejos de esa zona. Jasmine pensó con gratitud que esto le ahorraría tiempo, pero al mirar a los copropietarios se dio cuenta de que no quería molestarlos y preguntó: «Gracias, señor, pero ya me he acostumbrado a ir yo sola. No se preocupen». Esta vez Wellington insistió casi convincentemente: «Vamos juntos. De todas formas, estamos en el mismo camino». Ella, sin querer repetir sus amables negativas, accedió. Media hora después, salieron del edificio y subieron a un coche espacioso que los esperaba en la entrada. Lloviznaba ligeramente, convirtiendo las calles asfaltadas en un espejo. Durante el trayecto, los copropietarios discutieron los detalles de futuros proyectos, pero Wellington le preguntó a Jasmine: «Dime, ¿has decidido si te ves como traductor a largo plazo o tienes planes de asumir responsabilidades más amplias, por ejemplo, en el ámbito de la gestión de proyectos?» Lo pensó un momento y respondió con sinceridad: «Todavía no puedo asegurarlo. Me gusta la idea de ser enlace, pero entiendo que los conocimientos de idiomas por sí solos no son suficientes. Quizás me gustaría aprender técnicas de gestión para poder dirigir algunos proyectos yo misma, pero eso requiere tiempo y preparación». «Bueno, volveremos a eso cuando te sientas listo», anotó Wellington en su tableta. La empresa puede pagarte cursos de administración o incluso una escuela de negocios si decides cursar un programa similar en el futuro. Los copropietarios asintieron con aprobación. Pronto el coche llegó a Brooklyn y Jasmine se bajó en la cuadra que necesitaba. Tras despedirse, vio cómo el coche se alejaba, sintiendo una oleada de gratitud por haber sido tratada con tanto respeto. En casa, su abuela la recibió con una pregunta ansiosa: «Llegas muy tarde. ¿Está todo bien en el trabajo?» «Sí, abuela, todo está bien. Tenemos mucho que hacer ahora mismo, pero creo que lo estoy logrando», respondió Jasmine con una cálida sonrisa. «Me alegra saberlo. Y todavía no he limpiado la cena. ¿Comemos juntos? Cuéntame tus logros». Durante una cena modesta, Jasmine compartió sus impresiones, intentando no entrar en demasiados detalles. Sin embargo, mencionó que todavía había gente en el equipo que no aceptaba su rápido ascenso. La abuela la escuchó y dijo: «El tiempo lo arreglará todo. Si eres una buena persona que respeta a tus compañeros, la mayoría lo apreciará, y quienes no quieren hacerlo se están echando la culpa a sí mismos». Al día siguiente, la oficina estaba inusualmente animada. Resultó que se había programado una reunión ampliada de la junta directiva para el almuerzo, a la que habían invitado a los jefes de varios departamentos importantes. Jasmine no esperaba que la invitaran, pero a las 10 de la mañana le llegaron instrucciones. Debía estar presente, ya que se discutiría la estrategia de colaboración con el socio coreano. Al entrar Jasmine en la sala de conferencias, notó que Thomas Lee ya estaba en la entrada hablando con su asistente. Asintió al ver a Jasmine, pero no dijo nada. Dentro se habían dispuesto sillas y mesas, y en el centro colgaba un gráfico que reflejaba la posible interacción de la corporación con el mercado asiático. Wellington ocupó su lugar a la cabeza, rodeado por Rebecca Miller, Evelyn del departamento legal, Gerald del departamento de marketing y Jonathan del departamento de finanzas. Cuando todos estuvieron sentados, uno de los copropietarios se levantó y dijo con voz tranquila pero segura: «Bueno, estimados colegas, debemos determinar cuánto dinero estamos dispuestos a invertir en la primera fase de los proyectos conjuntos. También necesitamos nombrar a las personas responsables de la coordinación interna. Como sugirió la señora Parker, esto tiene sentido. Me gustaría conocer la opinión de todos los presentes». Thomas Lee tomó la palabra extendiendo un impreso frente a él.
Mi postura es la siguiente. Antes de invertir cantidades significativas en la apertura de nuevas divisiones y la capacitación de empleados en coreano, debemos obtener garantías firmes de nuestros socios. Aún no tenemos volúmenes de producción fijos, no todo está detallado en el plan logístico, incluida la distribución de los costos de transporte. Si desperdiciamos demasiado ahora, corremos el riesgo de no recuperar los costos. Varias personas en la sala comenzaron a susurrar sobre este comentario y Yasmín notó que Wellington arqueó una ceja, pero no lo demostró. Simplemente escuchó hasta el final y asintió. Entonces, desde tu punto de vista, debemos actuar con cautela. Entendido. ¿Quién quiere hablar? En ese momento, Gerald se levantó y tosió nervioso. La pregunta es qué queremos lograr en general. Si nos proponemos una cooperación a largo plazo, no podemos escatimar en la formación del personal. Ya he hablado de la estrategia publicitaria con la señora Parker. Si lo hacemos todo bien, podremos atraer a grandes clientes coreanos al proyecto. Esto podría generar importantes beneficios. Rebecca Miller también añadió. Como abogada, debo señalar que todas las inversiones adicionales pueden describirse como el desarrollo de infraestructura conjunta, la cual, al finalizar la colaboración, seguirá siendo un activo de nuestra empresa. Es decir, no se trata de un desperdicio irreparable, solo necesita formalizarse adecuadamente. De esta manera, podemos fortalecer nuestra posición internacional y, de ser necesario, utilizar estos mismos recursos con otros socios. Tras esta introducción a la conversación, Yasmín también intervino con calma. Probablemente tenga sentido encontrar un punto medio. Por un lado, no deberíamos gastar demasiado antes de estar seguros de que la relación con la parte coreana es estable. Por otro lado, si nos limitamos y no desarrollamos competencias lingüísticas y culturales, simplemente no podremos atender el flujo de oportunidades y pedidos que se nos presentan. Thomas Lee negó con la cabeza, pero guardó silencio cuando Yasmín terminó la frase. Al parecer, vio algo de verdad en sus palabras. Uno de los copropietarios sugirió: aprobemos un presupuesto dividido en etapas. La primera etapa son los gastos mínimos necesarios para la capacitación del personal clave. Si el riesgo desaparece, pasaremos a la segunda etapa de inversión: ampliar la plantilla de traductores, preparar campañas de marketing, etc. Todos coincidieron en que era una medida razonable. Al final, la Junta votó a favor del plan propuesto y Yasmín tradujo en voz baja que este era un ejemplo de compromiso que ayudaría a avanzar sin miedo y sin dar un salto demasiado atrevido. Al terminar la reunión, los presentes comenzaron a salir de la sala. Wellington se quedó allí, firmando varios documentos, y Yasmín estaba a su lado, guardando sus notas en una carpeta. Rebecca fue rápidamente a hablar con alguien en el pasillo, y Wellington se dirigió a Yasmín en voz baja. Hoy han demostrado una vez más su capacidad para equilibrar la cautela y el deseo de progresar. Estoy satisfecho con este resultado. Parece que estamos avanzando hacia la realización de planes ambiciosos. Yasmín sonrió. Realmente quiero que todo salga bien, señor Wellington. Quería añadir algo, pero en ese momento Rebecca regresó con un teléfono en la mano. Disculpen, recibimos una llamada de Corea. Parece que hay algunas inconsistencias en la logística del envío. Preguntaron por el señor Lee, pero ya se fue. Tendremos que resolverlo nosotros mismos. Yasmín asintió y miró a Wellington. Él respondió: señorita Parker, ¿podría encargarse de este asunto esta tarde? Estoy un poco ocupado con otros asuntos y Rebecca está llevando los papeles de registro. Estaré allí en cuanto esté libre. Sí, claro, respondió Yasmín, nerviosa. Volvía a ser una figura clave. Tenía que contactar a los coreanos y averiguar qué era exactamente lo que no se había acordado. A la hora del almuerzo, Yasmín comió algo rápido, intentando no perder demasiado tiempo. Luego, se encerró en una de las salas de conferencias para llamar tranquilamente a sus socios de Corea. Uno de los gerentes intermedios contestó al otro lado de la línea y Yasmín intentó explicar en coreano
¿Cuál era el problema? Resultó que las fechas de envío se habían retrasado debido a la falta de unos certificados que, según las leyes estadounidenses, se exigían para la importación de equipos tecnológicos. Los coreanos no entendían la rapidez con la que se podían emitir estos documentos y por qué no se les había informado antes. Jasmine les aseguró que revisaría todos los detalles con los expertos y luego les informaría cómo resolver el problema. Tras la conversación, llamó al departamento de licencias y al de seguros de carga para intentar aclarar el asunto. Resultó que alguien del departamento de logística había pasado por alto un pequeño pero importante detalle. Se requiere un permiso aparte para un tipo específico de equipo y la entrega de los documentos demora aproximadamente 2 semanas. Tras recibir la información, Jasmine volvió a llamar a la oficina coreana y les explicó todo. El tono de las conversaciones se tranquilizó al comprender que no se trataba de malas intenciones, sino de un simple retraso burocrático. Jasmine les aseguró que la empresa de Wellington estaba dispuesta a ayudar a agilizar la solicitud y les pidió que enviaran la información necesaria sobre el fabricante del equipo. Tras terminar la conversación, se sintió como un limón, pues se había dedicado tanta energía a estas negociaciones. Pero, al mismo tiempo, sentía cierto orgullo. Había logrado resolver un conflicto en ciernes que podría haber afectado a los suministros. Jasmine pasó el resto del día redactando informes. En un par de ocasiones, los empleados se acercaron para pedir ayuda con la traducción de cartas. Incluso sintió que se había convertido en una línea directa para todas las preguntas relacionadas con los contactos coreanos, y aunque tanta atención le costó, vio cómo los resultados positivos iban en aumento. Esa noche, Wellington encontró a Jasmine y le preguntó: «Entonces, ¿has resuelto el problema con el envío?» «Sí, señor Wellington. Parece que todo está resuelto». Los coreanos estaban molestos porque se les acusaba de no seguir los procedimientos y resulta que no se les informó del permiso adicional. Le expliqué que los solucionaríamos y que serían complacientes. No creo que este asunto se convierta en un conflicto ahora. «Excelente», suspiró David aliviado. «Precisamente por eso te quería en el equipo. Encuentras puntos en común con ellos más rápido que algunos de nuestros gerentes. Mañana a las 10 te espero en mi oficina. Hablaremos del plan de capacitación para empleados que adoptamos en la junta directiva. Quiero que me des tus ideas sobre cómo llevar a cabo la capacitación cultural». «Está bien, señor Wellington», asintió Jasmine. Así transcurrió otro día ajetreado. Pronto, todo este bullicio empresarial se vio ligeramente diluido por la noticia. La delegación coreana decidió regalar a la empresa de Wellington varias muestras de su software más avanzado como muestra de su amistad. Esto fue interesante y valioso, ya que este tipo de gestos en el mundo empresarial implicaban un alto grado de confianza. Jonathan, del Departamento de Finanzas, se acercó a Jasmine con esta noticia, aparentemente inspirado por las nuevas perspectivas. «Señorita Parker, gracias de nuevo por todo lo que hace. Nunca hubiera imaginado que un simple conocimiento del idioma pudiera cambiar el rumbo de las cosas de forma tan drástica. Al fin y al cabo, ya hemos firmado un contrato multimillonario y si todo sale bien, la empresa alcanzará un nivel con el que antes solo podíamos soñar». Suspiró, mirando por la ventana las luces de Manhattan. «Sí, a veces me pregunto qué tan rápido han cambiado las cosas. Espero que podamos seguir trabajando bien juntos. Es importante que nadie se ponga a la defensiva, porque este es un éxito compartido». Jonathan asintió, entendiendo. Su conversación fue interrumpida por la melodiosa señal del reloj. Era hora de cerrar la oficina para los empleados. Jasmine se despidió de él y fue a prepararse, porque mañana era un nuevo día y necesitaba estar fresca para la reunión matutina. A última hora de la noche, ya en Brooklyn, su abuela la recibió. Vio a Jasmine quitarse los zapatos en el pasillo, cansada pero feliz. «Ya veo, hija mía, estás radiante. ¿Todo bien, no?» Jasmine se sentó en una silla. «Sí, abuela, todo va bien. Parece que he encontrado mi lugar. Todavía me preocupa equivocarme, pero si lo intentas, quizás se puedan superar las dificultades».
La abuela extendió la mano y le dio una palmadita en el hombro a su nieta. Lo principal es no olvidar la compasión por los demás. Tú has ascendido, pero puede que haya quienes estén cerca que aún no se hayan encontrado. Míralos no desde arriba, sino con comprensión. Eso es exactamente lo que pienso, dijo Yasmín en voz baja. Cuando veo a los que están en el pasillo fregando pisos, pienso en mí misma. Espero poder apoyarlos si surge la oportunidad. Charlaron un poco más, pusieron las tazas de té en la mesa y pronto Yasmín se fue a descansar. Un nuevo capítulo en su vida laboral se abría ante ella, no solo como traductora, sino como persona encargada de un papel estratégico en el establecimiento de contactos internacionales.